el federalismo argentino. Origen, evolución y reformulación del federalismo. Para analizar las virtudes y los defectos de un sistema de gobierno como es el federal, hay que conocer sus orígenes y explorar su evolución, pero también el marco político y socioeconómico en el que fue formulado y ha funcionado, es decir, la historia de la Argentina. Situación al momento de la sanción, 1853-1860. Con la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, el gobierno de la Confederación Argentina quedó acéfalo. Rosas abandona el país viajando al exilio y las fuerzas rosistas se disgregan. Las fuerzas triunfantes eran muy diversas. El ejército grande con que Urquiza vence a Rosas se formó con el Ejército Federal del Litoral, bajo su mando, al que se sumaron tropas de Corrientes y del Ejército de la Banda Oriental, que estaba al mando de Oribe, pero que se rindió sin combatir. También contó con fuerte apoyo externo. La campaña fue financiada por el Imperio de Brasil, que también sumó tropas e invadió el norte del país. Brasil consolidaría definitivamente así su influencia sobre Uruguay. Gran Bretaña y Francia dieron un decisivo apoyo naval y abundantes armas para la sublevación. Habían mantenido un largo conflicto con Rosas por la libertad de los ríos interiores. Esa demanda se incorporará a la futura Constitución Nacional. Se habían unido al ejército grande grupos del Partido Unitario. Eran militarmente irrelevantes, pero pronto dominarían en la ciudad de Buenos Aires. El poder económico del núcleo porteño residía en el manejo de la aduana de Buenos Aires, que representaba casi todos los ingresos nacionales, y el monopolio de las relaciones económicas internacionales a través del puerto de Buenos Aires, único contacto con el exterior, y con ello el comercio de exportación e importación casi total. Y las grandes casas comerciales radicadas en Buenos Aires que proveían a todo el país y compraban los frutos del país para la exportación. La economía y la aduana terminarían volcando la situación política a favor de Buenos Aires bajo el liderazgo de Mitre. Adoptar el sistema federal no estorbaría entonces la centralización política del país alrededor del puerto de Buenos Aires. Ahí los intereses de Gran Bretaña dominaban sin oposición alguna. Cuadro socioeconómico. ¿Cómo era el país que alumbró la Constitución Nacional que aún nos rige? La población era muy escasa. Buenos Aires tenía 160.000 habitantes y el resto de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, unos 300.000. Pero toda la provincia de Córdoba tenía 200.000 habitantes y Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán apenas superaban los 100.000 habitantes. Los núcleos poblacionales más importantes, las ciudades fundadas por los españoles, estaban separadas por grandes distancias y los medios de transporte eran muy rudimentarios y los caminos inseguros, por lo cual existía una desconexión natural entre las distintas provincias. La economía era de subsistencia. El núcleo agrario, las estancias, eran grandes unidades de producción y defensa contra los indígenas. Proveían las subsistencias, producían los frutos del país que se exportaban, como carnes saladas, cueros y lanas, y el poder económico y militar que allí se originaba era lo que hacían fuerte a los caudillos, los principales convertidos en gobernadores de provincia. La producción de bienes era artesanal, es decir, precapitalista. Se elaboraban metales preciosos y telas en el centro y norte, se trataban cueros y lanas en diversos lugares y se hacían vinos y bebidas alcohólicas en Cuyo y azúcar en Tucumán, Salta, Jujuy. El comercio exterior era bipolar, se exportaban materias primas, cueros, lanas y carnes saladas, fundamentalmente de la región pampeana y el litoral, y se importaban casi todos los bienes industriales. Los artículos de consumo ordinario eran ingleses y los suntuarios generalmente franceses. Fundamentos institucionales y evolución política. Con unas pocas reformas, la última del año 1994, la Constitución que nos rige es la sancionada en 1853 y completada en 1860 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires. O sea, que tiene más de un siglo y medio de antigüedad, por lo que refleja una realidad sociopolítica muy distinta a la actual. La perspectiva política general que tiene la Constitución es formalmente adoptar el sistema federal de gobierno, dando satisfacción a la opinión mayoritaria del país.
pero también consolida la centralización económica y política de la nación con eje casi excluyente en la capital. De ahí que el término porteño es dicho con orgullo en Buenos Aires y con desprecio en el interior del país. Organización central de gravitación creciente. El esquema institucional sigue a la realidad política y económica que el país tenía a finales del siglo XIX, pero que anticipa las tendencias que primarán en el siglo XX. Un poder ejecutivo fuerte. El presidente es jefe de la administración y las Fuerzas Armadas. Puede intervenir las provincias y ese remedio federal es usado frecuentemente contra los gobiernos locales que no coinciden con el nacional. De hecho, el presidente maneja recursos financieros muy superiores de lo que cuentan los gobernadores de la provincia. Es clave la emisión monetaria, el control del Banco Central y las posibilidades del eterno endeudamiento externo. La nación tiene un poder legislativo excluyente. En la legislación de fondo, Código Civil, Comercial, Penal, Minero, etc., la Cámara de Diputados, dominada por el centro más poblado, o sea, Buenos Aires y sus alrededores, el Senado, en teoría, es igualitario, antes 2 y ahora 3 senadores por cada provincia, pero en su mayoría responden a los intereses porteños que manejan la economía nacional. La justicia federal está condicionada. Los miembros de la Corte Suprema son designados de acuerdo con el Senado, lo cual asegura que respondan a los intereses políticos y económicos dominantes. El recurso extraordinario contra los fallos de los tribunales superiores de las provincias asegura la supremacía nacional cuando hay en juego intereses centrales. La Corte Nacional tiene competencia original en conflictos que involucran vecinos de otras provincias. Y los jueces federales son pactados con los gobernadores, pero generan compromisos con el gobierno nacional, pero también arbitrariedades en las provincias. Dinámica fiscal desequilibrante. Los derechos aduaneros, que eran los únicos recursos relevantes al momento de la organización nacional, son atribuidos enteramente al gobierno federal. Los tributos que se crean posteriormente fueron mayoritariamente absorbidos por la nación para afrontar las frecuentes crisis, y la capacidad de endeudarse y las inversiones extranjeras también jugaron a favor del centralismo. Los gobiernos de provincias y su posterior evolución. Uniformidad institucional. Las provincias se organizaron copiando la parte dogmática y con algunas leves variantes a la organización nacional. Eso llevado al terreno político representa un formal respeto al equilibrio de poderes, pero con gobiernos que deben moverse en marcos sociopolíticos cuasi feudales, el resultado es inestabilidad y crisis política, o bien regímenes hegemónicos de larguísimo plazo. Desequilibrio político. El poder ejecutivo unipersonal concentra poder, pero además es potenciado por la fidelidad partidaria. El poder legislativo, unicameral o bicameral, es electo directamente por el pueblo, pero en general está políticamente subordinado al gobernador de turno. El poder judicial institucionalmente es independiente y está sujeto a las leyes locales y las garantías federales de la Constitución Nacional, pero por las limitaciones de recursos materiales y humanos no puede resistir las presiones políticas del poder ejecutivo. Las provincias tienen amplias facultades residuales. Conservan el poder no delegado a la nación, por lo cual pueden establecer impuestos directos, sin limitaciones, e indirectos, en forma concurrente con la nación. Pero en la práctica, como la nación ha avanzado con los impuestos creados y el régimen de coparticipación federal, las provincias tienen pocos tributos y de escasa recaudación. La autonomía financiera es ilusoria. En los primeros momentos no existía capacidad técnica ni administrativa para gravar a la actividad económica interna. La evolución local es lenta y las crisis recurrentes acentuaron la desigualdad inicial. Como consecuencia, las provincias constantemente piden auxilio financiero y se acuerdan si los gobiernos son afines. Las limitaciones económicas. Los recursos presupuestarios limitados acentuaron las necesidades crecientes. En la década del 90 se transfirió salud y educación
sin recursos suficientes. La pobreza y la desocupación estructural producen desesperanzas e impulsan a la migración. La región como nuevo elemento institucional. La región es un ámbito de características homogéneas en la población, actividades económicas y características sociopolíticas. Por lo tanto, tienen potencialidades y problemas que son comunes a todo su territorio. Potencialidad. La región tiene una potencialidad que cede a las provincias, individualmente consideradas, en dos aspectos clave. La posibilidad de legislar en temas comunes en un marco más amplio y potente, y la neutralización de las influencias políticas lugareñas sobre los órganos judiciales. Facultades propuestas. Conforme a esas mayores potencialidades, proponemos concentrar en la región al Poder Legislativo local, en materias no delegadas al Gobierno federal, y al Poder Judicial, actualmente constituido y mantenido por las provincias. Resultados esperados. Esperamos simplificar la legislación reduciendo de 24 a solo 7 los ordenamientos locales. Esto favorece la integración territorial del país sin descuidar las particularidades que son comunes a toda la región. Y también potenciar la calidad del servicio de justicia, asegurando su independencia funcional al apartarlo del ámbito donde se desarrolla la acción política, que es el Ejecutivo de la provincia. Efectos colaterales buscados. Daría mayor fuerza a los intereses locales al concentrarlos en pocas y fuertes regiones. Encauzaría los esfuerzos asociativos y de colaboración interprovincial. Y habría un más efectivo control parlamentario en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social. Garantizarían mejor los derechos constitucionales, individuales y colectivos mediante una justicia eficaz, de calidad institucional y sin interferencias políticas en sus decisiones. Función política de las provincias. Ámbitos de participación política. En el federalismo regional que proponemos, las provincias ocupan un lugar central en la actividad política nacional, ya que conforma la jurisdicción en la que se eligen la totalidad de los representantes del pueblo. Actúan como distrito único para elegir al Poder Ejecutivo, gobernador y vice, y a los miembros del legislativo regional y provincial. De igual manera, elegirá senadores y diputados nacionales. Ello por cuanto las provincias siguen siendo el ámbito de participación política fundamental. Concentran las funciones ejecutivas. La derivación a la región de la legislación general, obligatoria para los particulares, y de la administración de justicia, local, concentrarán las provincias las funciones ejecutivas. Transformación parlamentaria. Las provincias mantendrán el poder deliberativo, pero transformado. Así, mediante la Cámara de Representantes, elegida directamente por el pueblo, tendrá su cargo legislar sobre el Estado provincial, en su organización y funcionamiento, aprobación y control del Ejecutivo de la ejecución del presupuesto, control político del Poder Ejecutivo y eventual juicio político, y la organización municipal y la sanción de procedimientos uniformes para toda la provincia. Mayores garantías ciudadanas. El control parlamentario directo, hoy inexistente, dará garantías a los particulares sobre la calidad e imparcialidad del Estado y su gestión administrativa. Podrán hacer efectivos los derechos de los consumidores y ambientales mediante control directo de las actividades privadas en cuanto afecten a terceros y a la comunidad. Permiten desconcentrar de la justicia las cuestiones que pueden ser objetos de tribunales arbitrales y juzgados de paz. Presupuestos locales transparentes. El control parlamentario directo de la ejecución presupuestaria será una relación continua con el Ejecutivo que posibilitará perfeccionar presupuestos e introducir técnicas modernas. Las nuevas provincias. Necesidad de reconocer nuevas unidades políticas. Desde la sanción de la Constitución Nacional pasó más de un siglo y medio. Las provincias históricas a las que se sumaron las creadas en territorios nacionales no reflejan la totalidad de los ámbitos socioeconómicos que merecerían el reconocimiento de provincia.
¿Cuál es el principio político rector? Las provincias son unidades de participación política en el federalismo. Eso no se puede reducir a la mera formalidad del reconocimiento como tal. Debe tener una realidad cultural y socioeconómica que haga que se identifique a sí mismo como una unidad política. Las provincias de los antiguos territorios nacionales. En los territorios nacionales, espacios casi vacíos al momento de la organización nacional, se constituyeron provincias nuevas a medida que los núcleos socioeconómicos tenían suficiente desarrollo. Así nacieron el Chaco, Formosa, Misiones, NEA, La Pampa, Centro y todas las provincias patagónicas, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Realidades socioeconómicas posteriores. Actualmente hay dos núcleos socioeconómicos de gran desarrollo que, sin embargo, no han sido reconocidas como provincias. Están en la zona sur de las históricas provincias de Santa Fe y Córdoba. Son Rosario y Río Cuarto. Seguramente se habrían incorporado con provincias de haber existido en el momento de cerrarse el proceso constitucional, pero por entonces no tenían la importancia que hoy tienen. Y creemos que el mismo principio rector hay que aplicar a la provincia de Buenos Aires. Solución al problema provincia de Buenos Aires. Se ha dicho que Buenos Aires no es una provincia como las demás, sino el embrión de una nación frustrada, el Estado de Buenos Aires, que existió entre 1856 y 1861. De ahí que un gran territorio alrededor de la capital, por entonces casi desierto, se cristalizara en una sola provincia. Pensamos que ha llegado el momento de reconocer como unidades políticas las realidades que surgieron en ese inmenso territorio, con una gran masa poblacional que hace inmanejable a la provincia de Buenos Aires. La división es la única respuesta compatible con un federalismo real, que debe contar con unidades más o menos equiparables, y también garantizar una efectiva presencia del Estado, que es casi imposible en un territorio tan grande, poblado y con las necesidades que concentran la actual provincia de Buenos Aires. El desequilibrio económico y demográfico de la provincia de Buenos Aires. Hay un desequilibrio económico y demográfico enorme. Este gráfico nos permite visualizar las diferencias. Tengan en cuenta que estamos hablando de una sola provincia, la de Buenos Aires, con relación a todas las demás provincias, que son nada menos que otras 23. Pero también hay un gran desequilibrio si se toman las 4 jurisdicciones más grandes en el total del país. Esto sería sumar Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la población, la provincia de Buenos Aires tiene el 38,27%, mientras las otras 23 el 61,73% de los habitantes. Las 4 más grandes concentran nada menos que el 61,18% de la población, mientras las otras 20 provincias tienen el 38,82%. En cuanto al Producto Bruto Interno, la provincia de Buenos Aires tiene el 32,3%, o sea, casi un tercio de todo lo que se produce, mientras que las restantes 23 se distribuyen el 67,7% restante, o sea, 2/3 del PBI. Y si sumamos las 4 jurisdicciones más grandes, el desequilibrio es enorme, ya que ellas concentran el 67,4% contra el 32,6% de las 20 restantes, o sea, 2/3 de la producción en solo 4 provincias y 1/3 para las otras 20 provincias. Nuestra propuesta. En primer lugar, debemos identificar en el actual territorio bonaerense 2 diferentes realidades regionales. El Gran Buenos Aires, urbano y densamente poblado, y el resto del territorio, con 3 grandes ciudades como polos de desarrollo industrial, rural y de servicios. En la región metropolitana existen 2 entidades sociopolíticas bien definidas. El noroeste, la primera sección electoral, y en el sur, la tercera sección electoral, actuales. Ambas deberían ser provincias e integrar con la ciudad de Buenos Aires la región metropolitana. El interior de la actual provincia, que con La Pampa conformaría la región pampeana, tiene 3 espacios bien diferenciados, el que denominamos
del Plata, que proyectaría hacia el interior la línea que marca la cuenca del Plata, con centro en La Plata, la actual capital, la Atlántica, con Mar del Plata como eje y proyectando el frente marítimo hacia el interior, y la que adosamos a Bahía Blanca, que tomaría el sur atlántico, desde Tres Arroyos a Villarino, y se continuaría por el corredor suroeste con eje en la Ruta Nacional 33 hasta el límite de La Pampa y Córdoba. División Provincia de Buenos Aires. Así quedarían los nuevos mapas del conurbano y del resto del territorio de la provincia de Buenos Aires. Regiones. Así conformaríamos las regiones. En líneas generales, su integración ya es conocida por los pueblos y las provincias, que vienen funcionando como espacios de coordinación y colaboración. Gracias por su atención y esperamos nos hagan llegar opiniones a la página del Instituto de Estudio y Formación para la Igualdad. Nuevamente, muchas gracias.